Para esto vamos una vez más al primer libro de Reyes y vamos a leer los versículos 2 al 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 7. Vamos a seguir meditando en esta porción de la Escritura, de la cual ya hemos extraído varias lecciones, pero hay más todavía que aprender aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 7, dice de la siguiente manera: Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El tema que vamos a estar considerando se titula Universidad Arroyo Seco, la universidad de Dios para los siervos de Dios. El entrenamiento en cualquier campo es de suma importancia. Lo es para poder ser un soldado listo para la batalla, por ejemplo. Y en el mundo laboral también es de suma importancia ejercer una profesión, no sin antes pasar por un entrenamiento exhaustivo para estar bien capacitados. Para muchos serán experiencias nuevas, mientras que para quienes han pasado por ese camino de entrenamiento, será lo que los ha preparado para ser eficaces en la profesión a la que se dediquen. Mientras están en el proceso, van a experimentar trabajos duros. Van a tener que hacer sacrificios, van a tener que aprender disciplina y sin duda alguna van a alcanzar la madurez necesaria para cuando ingresen a la carrera del campo laboral. Por supuesto, el lado positivo de todo entrenamiento, cualquiera que éste sea, tiene que ver con la disciplina y la presión que la persona sufre para hacerse más fuerte. Cuando pasa por este entrenamiento, la persona llega a ser disciplinada, llega a ser una persona madura y con los conocimientos necesarios para realizar su trabajo. En otras palabras, se transforma de un hombre común y corriente en un profesional, listo para la faena laboral, cualquiera que sea y por muy compleja que sea. El universitario aprende mucho en su corto tiempo en la universidad. Sin embargo, lo que aprende en el campo de entrenamiento es también esencial para ser una persona o un profesional excelente. De la misma manera, Dios tiene un lugar por el que debe pasar cada uno de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene que pasar por ese lugar. Tiene una universidad, una experiencia de formación para cada uno de los que propone utilizar. De hecho, me atrevo a decir que quien no pasa por ese lugar, sencillamente no está preparado, no está capacitado, no está listo para ser utilizado por Dios. Elías está a punto de inscribirse en esta universidad en los versículos que estamos considerando esta mañana. Cuando pensamos en Elías, generalmente hay dos eventos que parecen caracterizar su vida. El primero es el hecho de que fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego. El segundo tiene que ver con su gran victoria en la cima del monte Carmelo cuando se enfrentó a los falsos profetas. Creo que debemos recordar que antes de que se pueda confiar
en que nos paremos en el Monte Carmelo, primero debemos pasar por el arroyo seco. No hay capacidad para estar en el Monte Carmelo sin antes el arroyo seco. No hay capacidad para todo lo que viene en el futuro en la vida de Elías sin antes pasar por el arroyo seco. Lo que estoy tratando de comunicar es la verdad de que antes de que Dios pueda usar a sus siervos, primero debe entrenarlos, primero debe capacitarlos. Antes de poder usarnos grandemente ante los hombres, primero debe quebrantarnos ante sí mismo. Sin duda alguna, mis hermanos, todos los hijos de Dios quieren ser usados por el Señor. Yo no sé si me estoy equivocando, pero tal vez usted quiera ser usado por Dios. Tal vez usted en su corazón albergue la posibilidad de ser usado por Dios de manera poderosa. Sin embargo, antes de que eso suceda, primero debemos pasar por la universidad de Dios. Hay lecciones que debemos aprender. Hay cursos que debemos tener. Antes de que Dios pueda colocarnos en el campo de batalla como soldados de la cruz, primero debe enviarnos al campo de entrenamiento. Esta no es una verdad en la que disfrutamos pensar a veces, porque en ocasiones queremos que las cosas sean rápidas, cortas, rápidas, simples. No quiero pasar por el entrenamiento, quiero ir rápido a la batalla, pero eso no es posible, hermanos. Por eso es lógico, es sumamente lógico y razonable que antes de que Dios realmente pueda usarnos, primero debe quitarnos todo lo que impide que nosotros hagamos su voluntad. Porque hay cosas en cada persona que impiden que hagan total y plenamente la voluntad de Dios. Todo cristiano pasa por esa disyuntiva en algún punto de su vida. Necesita hacer la voluntad de Dios, pero hay obstáculos. Necesita hacer la voluntad de Dios, pero hay cosas ahí que tienen una prioridad para él. Y Dios primero necesita trabajar en esas personas. Por lo tanto, hay que unirnos a Elías esta mañana mientras se inscribe en la Universidad Río Seco, la Universidad de Dios para los siervos de Dios. Su experiencia contiene varios elementos de verdad que debemos explorar juntos en esta mañana. Estas cosas que vamos a considerar nos ayudarán cuando sea el momento en que nosotros estemos en la fila para inscribirnos en la Universidad de Dios. En primer lugar, según primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 4, esta universidad es el lugar que Dios escogió. La universidad de Dios es el lugar que Dios escogió. Dice el texto, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 al 4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Elías acaba de comparecer ante el rey de Israel. Acaba de entregar un mensaje sumamente grave. Acaba de anunciar una crisis. Acaba de anunciar el juicio de Dios que venía sobre la nación. Ahora, la siguiente palabra de Dios para Elías es el mandato de esconderse. Ya entregó el mensaje, ahora le dice Dios, hay que esconderse. Y esto es extraño para mí. Esto es muy extraño para mí, que Dios le diga a su profeta, entrega este mensaje y luego después, ahora escóndete. Esto es extraño. Tal vez muchos de nosotros podríamos pensar que no era necesario esconderse. Después de todo, Dios estaba a su lado. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué irse a otra tierra? ¿Por qué irse a otro lugar? Bueno, aunque nos parezca extraño y quizás pensemos que no era necesario que Elías se escondiese, debemos recordar que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo que para nosotros puede parecer irracional,
para Dios tiene mucha lógica. De hecho, bien podemos decir que Dios tiene un plan aquí. Cuando Dios le dice a Elías que se esconda y lo manda a otro lugar es porque Dios tiene un plan. Él quiere transformarlo, hermanos. Dios quiere trabajar directamente en la persona de Elías. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dios quiere transformar a este varón de Elías Tisbita, como dice el versículo 1, a Elías, el varón de Dios, como dice el versículo 24. Eso es lo que Dios quiere hacer en Elías. Transformarlo de un simple hombre, Elías Tisbita, el que viene de las montañas. Ese hombre rústico. Quiere transformarlo en un hombre de Dios, en un varón de Dios. Y para lograr esto, Dios envía a Elías a su universidad. ¿Dónde está ese lugar? Según el versículo 3, está en el arroyo de Querid. Como ya se los he dicho, el nombre Querid significa cortar. Dios ha cortado a Elías de la vista del público para poder moldearlo a su voluntad. Ha sido cortado de la vista de todos. Dios quiere, mis hermanos, que nada intervenga en la preparación de Elías. Por eso lo corta, por eso lo aísla, por eso lo aparta. No quiere que nada estorbe. Dios quiere realizar sus planes en este hombre y para eso es necesario cortarlo, apartarlo de la sociedad. Una de las lecciones más difíciles que el Hijo de Dios aprenderá jamás es que Dios debe enviarnos a Querid. Eso es lo más complicado. Y Dios tiene que enviarnos a Querid justo antes de poder usarnos para su honra y para su gloria. Yo lo he visto en persona, yo lo he experimentado. Dios tiene que llevarnos a Querid. Dios tiene que llevarnos al arroyo seco. Dios tiene que llevarnos al lugar donde vamos a depender única y exclusivamente de la providencia de Dios para poder utilizarnos después. Eso es una verdad que yo he visto en mi experiencia y es una verdad que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. El Señor tiene que esconderlo, tiene que cortarlo para que la imagen del Señor se revele más claramente en él. Así como el platero calienta la plata y quita la escoria hasta que pueda ver su imagen en la plata, así Dios obrará en nuestras vidas para llevarnos a ese lugar donde su imagen se haga claramente visible a través de nuestras acciones. ¿Cuál es la naturaleza de ese lugar? Bueno, el versículo 3 que nos dice ahí que ese lugar es un lugar escondido. El texto dice en el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y luego fíjese lo que dice ahí, y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ese lugar es un lugar escondido. Dios quiere que Elías se esconda en ese lugar. Por tanto, Querid es por naturaleza un lugar duro y solitario. Un lugar donde no hay personas. Un lugar donde no habita la gente. Un lugar donde nadie va a ir a construir casas. No hay escuelas ahí. No hay un jardín para que los niños jueguen. Es un lugar solitario, es un lugar duro, es un lugar seco. Aquí Elías sería apartado del centro de atención de todos, morando solo mientras el Señor cumple su voluntad en su vida. Todas las lecciones que podamos aprender de estos versículos se quedan un poquito cortas con una de las más poderosas que podemos extraer de él. Y no debemos pasarlo por alto en nuestras vidas. No debemos omitirlo. ¿Por qué? Porque fue en este lugar, oculto a la vista del público, donde Elías se convirtió en un varón de Dios. Vea, ahí no es un lugar para ir a ver florecitas.
Ahí no es un lugar para ir a buscar piedras bonitas y hermosas. No es un lugar para tomarse fotos, pero es el lugar que Dios escogió donde convirtió a Elías en el varón de Dios, donde cumplió el plan sobre él. Fue aquí donde aprendió a confiar totalmente en Dios. Fue aquí donde Elías se vio obligado en aprender a apoyarse en el Señor. Mis hermanos, antes de que podamos dar algo, primero debemos recibir. Antes de que yo pueda dar algo, primero tengo que recibir. Porque mi vida sin Cristo, mi vida sin Dios viene vacía por causa del pecado. Estoy muerto. Pero para poder ser de bendición, primero tengo que recibir bendición. Vamos, para convertirnos en ríos de agua viva, primero tenemos que beber el agua viva. Para poder dar hay que recibir. Antes de que Dios pueda derramar algo de nuestros vasos, primero debe poner algo en nuestros vasos. Todos necesitamos aprender el valor de la vida oculta. Usted tiene que aprender algo de la vida privada que usted tiene. Todos tenemos vidas privadas. Aunque vivamos con una familia grandota, aunque en la casa vivamos 20, 40 gentes, todos y cada uno lleva una vida privada, oculta, que nadie conoce sino solamente él. Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque yo no estoy hablando que literalmente usted tiene que irse al cerro para estar apartado allá con Dios. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de esa parte de nuestra vida que nadie conoce. Nadie. Hay una parte de nosotros que el mundo no ve. Y hay otra parte de nosotros que todos ven. Todos, absolutamente todos. Pero hay una parte que nadie ve, sino solamente nosotros. Hay una parte que está escondida, que nadie conoce, nadie. Esa parte que nadie puede ver es la que nos interesa. Esa parte de nuestra vida es nuestra vida privada. Es esa parte de nuestra vida donde estamos solos, sin que ninguna persona esté presente. Pero esa soledad es relativa. Es una soledad, sí, pero es relativa. ¿Por qué? Porque aunque los hombres no pueden ver esa parte de nuestras vidas, Dios sí puede. Entonces estamos solos relativamente hablando. Los hombres no pueden ver eso, no pueden conocer eso, pero Dios sí. Entonces, aunque no hay alguna persona humana que pueda verme, si hay una persona divina que nos acompaña a todo momento. Cuando estamos solos, estamos en la misma presencia de Dios. Fíjese, quizá mucha gente anda buscando la presencia de Dios. Bueno, cuando estamos solos, que no hay nadie, es ahí cuando estamos directamente en la misma presencia de Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo, hermanos. Piensen en eso. Vean en la vida de los santos. Moisés allá solo, pero ahí estaba en la presencia de Dios. Usted véalos a todos ellos. Aquí está Elías, solo. ¿Y quién está ahí? En la presencia de Dios. Ve a Jesucristo. Cuando iba a estar delante de la presencia del Padre, ¿qué hacía? Se apartaba solo. Cuando estamos solos, es una soledad relativa. Y como no hay nadie más, como no hay otra persona como nosotros, ¿quién es el que está ahí solamente? Dios. En la soledad estamos delante de la presencia de Dios. Y es en ese momento, cuando estamos solamente Él y nosotros, que nos puede convertir en grandes para su gloria. Por eso es correcto preguntar: ¿cuánto tiempo está usted dedicando a su vida oculta? ¿Qué está haciendo usted en su vida oculta? ¿Qué estamos haciendo en ese momento oculto que nadie puede ver, pero que estamos precisamente delante y únicamente de la presencia de Dios?
Es tiempo de que valoremos más la soledad. Es tiempo de que le demos una importancia trascendental a esa vida solitaria o privada que cada uno de nosotros tenemos, porque es ahí donde estamos delante de la misma presencia de Dios. Por supuesto, hay ocasiones en las que pensamos que Dios debería utilizarnos más. Quiero que Dios me use más. Sin embargo, cuando no se esconde de los ojos del mundo, su plan es hacernos crecer en privado para poder exhibirnos en público. Esto es un principio. Usted vea en todas partes, por ejemplo, un artista cuando va a dar un concierto en público, en privado primero, ¿qué hace? Se prepara. En privado no hay público, pero ellos están aquí en privado, horas antes o días antes del concierto, y está el guitarrista ahí practicando, el de la batería, el del sonido, el ingeniero, todos, el cantante, vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer estas luces, todo es en privado. Y entonces cuando en privado ya todo está listo, ¿qué pasa? Viene la exhibición pública. Es lo mismo acá, es lo mismo con Dios. Él trabaja en privado con nosotros para exhibirnos en público. Dios quiere que vayamos al lugar donde somos encontrados fieles. Y esa vida es una, hermanos, que está escondida de los demás. La fidelidad se practica y se exhibe cuando estamos solos, no cuando estamos acompañados. Porque cuando estamos acompañados todos nos portamos bien. Aquí mismo. Aquí ahorita todos exhibimos algo de nosotros, ¿no? Exhibimos algo. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, etcétera. Todos nos portamos bien. Pero cuando estamos solos es donde se ve quién realmente somos. Porque aquí traemos una apariencia. Podemos traer una máscara. Puede estar un hermano aquí sentado y verse muy piadoso, verse muy fiel con una Biblia y cantar y hasta llorar con lágrimas. Pero cuando está solo puede ser un miserable, perverso, ateo, de lo más ruin y asqueroso que pueda existir. Por eso cuando estamos solos es cuando se exhibe nuestra fidelidad a Dios. Cuando seamos fieles, fíjese bien lo que voy a decir. Cuando seamos fieles, cuando estemos allí, es decir, cuando seamos fieles en el lugar escondido, cuando seamos fieles allí, Él expandirá nuestra esfera. Él va a mostrar, va a exhibir nuestra esfera de vida. Él va a usar nuestra influencia poderosa sobre las demás personas. Así que es muy importante que cuando estemos allí, es decir, es muy importante que cuando estemos en Querid, cuando estemos en ese lugar solitario, seamos fieles y aprovechemos al máximo de la presencia de Dios. Ahí. Aquí nos podemos distraer. Decimos, hermanos, vamos a orar porque estamos delante de la presencia de Dios. Sí, pero usted se distrae. Usted está viendo a otro hermano, usted está viendo qué dice, usted está viendo qué ora, que estamos aquí distraídos con todas estas cosas, pero en nuestra vida privada, ahí se sabe quiénes somos. En Lucas capítulo 16, en el versículo 10 dice, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nuestra vida privada, que parece insignificante, parece sin tanta importancia, de hecho es lo más importante. Y ahí, en ese momento tan breve, en ese poco tiempo, tenemos que ser fieles para poder ser fieles, realmente fieles en lo demás. Hay hermanos que se dicen fieles y presumen de eso porque tienen una sana doctrina, por ejemplo. Decimos, nosotros somos fieles y nos jactamos, ¿verdad? Somos fieles, no como aquellos que andan todos extraviados,
¿verdad? Y mientras lo están diciendo en el púlpito, están practicando el adulterio en privado. Así, mientras lo gritan en privado y dicen, somos la iglesia verdadera porque tenemos sana doctrina y somos los más santos del mundo, no como aquellos que andan todos cerrados. Y en lo privado está engañando a su mujer. Pero él es fiel. Él dice que es fiel. Y somos fieles, dice, somos fieles. ¿Por qué? Por la doctrina. Damos la cena cada domingo con pan sin levadura y jugo de uva. No usamos instrumentos musicales como si fuera pues lo más grande del mundo. Como si fuera el distintivo de oro. Y dice, somos fieles. Y en lo privado son unos diablos. En privado son diablos. Hasta el diablo les tiene miedo. En lo privado. Decía uno, hermano, el diablo viene a tentarme. Le digo, no es cierto, el diablo le tiene miedo a usted. Por lo tanto, debemos llegar al lugar donde estamos tan dispuestos a ser escondidos como a ser usados. Y esa es la naturaleza de Querit. Puede significar que somos pasados por alto o que nos quedemos fuera de todo asunto, de que no estemos siendo de influencia. Sin embargo, nunca debemos olvidar que Dios sabe dónde estamos. Siempre. Aunque parezca que estamos ahí en lo solitario, pero Dios sabe dónde estamos. Entonces, vaya a Querit. Apártese a Querit para que a su tiempo Dios lo utilice públicamente. Dios lo utilice poderosamente en el Carmelo. ¿Es tan necesario ese lugar? ¿Realmente es tan necesario? Dice el versículo 4 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjese la pregunta, ¿es tan necesario ese lugar? Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si usted entiende la palabra allí, sabrá que hace referencia a un lugar específico, ¿no? A un lugar específico. Cuando Dios le dice allí, entonces se refiere a un lugar específico. Por tanto, ese era el único lugar donde Elías podría estar y estar bien con Dios. No en otra parte. Él pudiera irse a otro lugar y decir, Señor, ve conmigo. No. Así no funciona. Él podría irse a otro lugar y entonces decir, el Señor va conmigo. Y orar a Dios y cantar a Dios. Pero así no funciona. El único lugar donde Dios se iba a encontrar con Elías era allí, es decir, allí en Querit, no otro sitio, no hay otro lugar. Él tenía que ir ahí para estar bien con Dios. Si él hubiera ido a otra parte, hermano, sin duda alguna, y no me equivoco al decir esto, Elías hubiera muerto. Si Elías hubiera ido a otra parte, a su casa y a las montañas, habría muerto. Habría muerto de hambre. Habría muerto sin poder beber agua, sin comer. Dice, hermano, pero durante años él vivió allá. Sí, pero espérese. Él acaba de decir al rey que viene, ¿qué cosa? No va a llover, va a haber una terrible sequía, las cosas se van a poner feas. Y además, él va a ser un hombre perseguido. Entonces, si él se hubiera ido a otra parte, no solamente se habría apartado de la voluntad de Dios, sino que estoy seguro, completamente convencido de que habría muerto. Habría perdido la vida. Dios había ordenado provisiones. ¿En dónde? Allí. ¿Qué le dijo? Beberás del arroyo. Ven, allí había agua. Y he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ven, allí había ¿qué? Comida.
Allí estaban las provisiones de Dios. Pero era necesario que Elías fuese allí. Ahí es el único lugar para estar bien con Dios. Allí es el único lugar para estar bien con Dios. Cuando el Señor nos envía a un lugar en la vida, existe la tendencia a querer estar en otro sitio o en otras condiciones. Por ejemplo, si en su casa llega a estar en el lugar donde está el cáncer, si en su casa llega a estar en el lugar donde está una enfermedad mortal, ¿qué decimos? Yo no quiero estar aquí. Si llegamos al lugar donde vamos a experimentar ciertas necesidades, ¿qué decimos? Yo no quiero estar aquí. Y queremos irnos a otro lugar. Queremos que las condiciones cambien. Queremos que las condiciones sean diferentes, pero así no funciona, hermanos. ¿A quién le gusta el dolor? En el mundo a muy pocas personas. Por ahí hay algunos locos que les encanta el dolor. Que les peguen, que los maltraten. Les gusta la mala vida. Pero normalmente todos evitamos el dolor. Por eso existen muchos medicamentos contra el dolor. Que me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Que me duele acá y me tomo una pastilla. Que me van a operar, pero me va a doler. No se apure, ahorita lo anestesiamos. Ni cuenta se va a dar. ¿Ve? Todos le sacamos la vuelta al dolor. ¿A quién le gustan las enfermedades? Alguien aquí está deseando y diciendo, ay, como quisiera una enfermadota. Una vez conocí yo a una joven gordita que estaba frustrada con su gordura. Y decía, ¿cómo me gustaría enfermarme para quedar bien flaca? Y le digo, sí, no hay garantía de que quedes flaca. O sea, probablemente mueras. Pero normalmente a nadie le gustan las enfermedades. Bueno, ¿a quién le gustan los problemas financieros? ¿A alguien se levantó esta mañana deseando no tener dinero? Que diga, voy al banco, ojalá y no tenga nada. Ojalá y no haya nada, a ver, ahí va. Mete la tarjeta y paz, 5,000, 10,000, 20,000 pesos. Vengo bien enojado del banco porque había 20,000 pesos. ¿Y luego qué querías? ¿Querías más? No quería que no hubiera nada. A nadie le gustan los problemas financieros. ¿A quién le gusta luchar? ¿A quién le gusta esforzarse? ¿A quién? A nadie. Pero independientemente de nuestros gustos o de nuestros proyectos, Dios nos envía al arroyo de Querit. No importa que no nos guste el lugar, Dios nos envía al arroyo de Querit y Él sabe lo que está haciendo. Eso es lo que todos tenemos que aprender, hermanos. Grábeselo. Váyase de este lugar pensando en que Dios me va a enviar a un lugar con ciertas condiciones y Dios sabe lo que está haciendo. Aunque no nos guste. Usted puede decir, hermano, es que me acaban de diagnosticar que me quedan 9 meses de vida. Pues qué privilegiado. Pues de qué privilegios goza usted. ¿Por qué, hermano? Pues si me voy a morir. 9 meses. Pues está suave. Mire, yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé cuándo. Puede ser ahorita. Y no estoy listo. Porque donde me muera en un pecado, donde me agarre la muerte, yo apartado de Dios. Pero usted ya tiene el boleto al cielo. Usted ya le dijo, ya le permitió Dios saber que en 9 meses usted necesita estar preparado para el juicio de Dios. ¿No es un privilegio? Por eso estamos aquí todos los domingos y estamos leyendo la Biblia y estamos haciendo la hora porque no sabemos cuándo viene Cristo y no sabemos cuándo vamos a morir, pero a ¿de qué privilegios goza que le acaban de decir que en 9 meses se va al paraíso? Entonces tenemos que aprender
cualquiera que sea la situación, cualquiera, hermanos. Dice, hermano, es que a mí me está causando mucho dolor esta situación. Espérese, tranquilícese. Si Dios lo ha mandado a querer, es porque Él sabe lo que está haciendo. Y debemos aceptar su voluntad. Job lo entendía. Cuando Job fue llevado a su querid, ¿qué dijo? Lloró y se lamentó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ve? Dios trabajó con Job y lo convirtió en un hombre santo, justo. Pero necesitó pasar por Querit también. Y usted y yo vamos a pasar por Querit. Usted y yo también vamos a ser llamados a ese lugar y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios tiene el control donde quiera que estemos, hermanos. Y donde quiera que estemos es simplemente parte de su plan. Yo cuando pasé porque yo he pasado varias veces por Querit, pero recuerdo una etapa de mi vida muy difícil. Y cuando estaba ahí era muy difícil, pero nunca perdí la fe. Y a lo lejos, ahora a la distancia, a la historia de esos eventos, digo, qué bueno, qué bendición tuve, porque yo puedo dar testimonio de la providencia de Dios. Ya no es nada más lo que dice en la Biblia por acá o lo que dice alguien por ahí. No, yo lo viví y lo he vivido y lo estoy viviendo en carne propia y usted también. Dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. En otras palabras, podemos elegir ser miserables a medida que atravesamos las dificultades de la vida, o podemos regocijarnos dentro de la voluntad de Dios y sabiendo que estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Puede ser miserable si quiere y acostumbrarse a la miseria porque va a estar ahí un buen rato. O bien, puede regocijarse. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Eso es la opción correcta. Eso es lo que debemos hacer. Cuando elegimos esta dirección correcta, entonces y solamente entonces podemos cumplir con lo que dice Pablo. Dad gracias. ¿En dónde? Podemos hacer una versión, ¿verdad? Y decir, da gracias cuando todo va bien. Da gracias cuando tienes trabajo. No, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 18, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Usted tiene la opción. Ser un miserable o dar gracias. ¿Por qué? Porque sabe que cualquiera que sea la circunstancia, usted está dentro del plan de Dios. Hay un lugar para nosotros que ha sido ordenado por Dios. No podemos hacer nada mejor en la vida que seguirlo voluntariamente y estar ahí. Puede ser un lugar difícil, puede ser un lugar que duele, puede ser un lugar aterrador. Sin embargo, si el Señor ordenó ese lugar para nosotros, entonces no podemos hacer nada mejor que someternos a Él totalmente. Entonces, esta universidad de Dios está en el lugar que Dios, y no nosotros, escoge. En segundo lugar, esta universidad contiene provisiones. Dicen los versículos 4 al 6 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer.
Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías es enviado al medio donde no hay absolutamente nada. No hay nada, hermanos. De hecho, ahí no se puede sembrar y cosechar, no se puede, no hay nada ahí. Sabemos que Dios lo envía ahí por dos razones: protección y entrenamiento. No porque hay ahí, no es porque sea un Edén ahí. No es que, ay, pobrecito Elías, va a venir una terrible sequía, lo voy a enviar acá a un Edén que tengo acá. No, ahí no hay nada. Es solo ahí, está solo. Mire, si ahí hubiera algo bueno, todo el mundo viviría ahí. Pero ahí no hay nada, hermano. Está peor que Juárez. Está peor. No hay nada ahí. No hay bonitos árboles, no hay bosques, no hay nada. No es como en esos lugares tropicales donde los mangos están ahí colgando en la calle. Y uno más estira la mano y se los come. Y ahí están rodando por todas partes los mangos, por aquí, la fruta por todo este lado. No, ahí no hay nada. Dios mandó a Elías ahí por protección y entrenamiento. Pero también Dios promete a Elías que todas sus necesidades serán satisfechas mientras él está ahí. Elías no tiene que irse con miedo y decir, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? No. Dios le va a satisfacer todo. La lección de estos versículos es esta: el llamado de Dios siempre va acompañado de provisiones. Siempre. El llamado de Dios siempre va acompañado de provisiones. Él nunca nos enviará a un lugar donde no haya nada, donde no tengamos nada, donde perdamos la vida por nada. No, Él nos va a enviar a un lugar donde siempre va a proveer. Siempre. Siempre, hermanos. Aunque no haya nada. Aunque usted diga, Dios me está mandando aquí, pero no hay nada. Está seco, está muerto aquí. Aquí ni las cucarachas viven. Pero ahí Dios le va a proveer siempre. Siempre. Él nunca nos va a enviar a un lugar donde no nos provea. Pero usted necesita atravesar ese lugar. Necesita hacerlo. Ese lugar contiene todas las provisiones necesarias, pero hay que cruzar ese lugar. Si no, nunca lo va a experimentar. Nunca lo va a vivir. Nunca va a ejercer su fe. Según el versículo 4, ese lugar involucra una planificación anticipada. El texto dice, yo he mandado. Ya hemos meditado en esto, en el tiempo en que habla el Señor. Yo he mandado, lo cual nos dice que antes de que surgiera la necesidad, Dios ya tenía las provisiones listas en ese lugar. Antes de que Elías tuviese sed, el agua está lista. Antes de que Elías sienta mucha hambre, los cuervos ya están preparados para venir y traerle alimento. Ya todo está listo. ¿Por qué? Porque Dios, recuerden esto, Dios nunca es tomado por sorpresa. Nunca comete un error. ¿Ustedes creen que Dios comete un error? ¿Que Dios comete errores? ¿Que Dios se equivoca? Alguien dijo que de errar es humano, ¿verdad? Es una propiedad de nosotros, equivocarnos. Errar es humano. Dios no es humano. Dios nunca se equivoca. Nunca es tomado por sorpresa. Nunca se sorprende por nada. Nunca dice, válgame, se me salió esto de las manos. No lo estaba viendo con anticipación. No, Dios nunca es tomado por sorpresa.
Necesitamos recordar que nuestro querid siempre viene equipado con las provisiones de Dios. Servimos a un Dios vivo que siempre está despierto. Dios nunca duerme. Dios nunca toma una siesta. Nunca. No es de que, ay, Dios se olvidó de mí. ¿Y qué voy a hacer si se queda dormido? No, Dios nunca se cansa. Por muy grande que sea el trabajo ante nuestros ojos que Dios haga, Él nunca se cansa. Jamás se cansa, jamás duerme. Servimos a un Dios vivo que siempre está despierto. Esa es una verdad que quizás nunca podremos comprender, pero que es verdad, que podemos disfrutar. Antes de que amanezca, mañana, Dios ya está listo. Antes de que amanezca, Dios ya está listo. Él ya está preparado. Dice la Biblia en el Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Esta es la verdad que Pablo encontró durante su prueba de fuego, cuando él pasó por Querid. Pablo también tuvo su Querid. Allá en 2 Corintios capítulo 12, en los versículos 7 al 10. A Pablo se le dijo que el Señor ya había suplido su necesidad antes de que él supiera de ella. Ahí lo dice, ve en el verso 10, 2 Corintios 12, 10. Por lo tanto, dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué te gozas en medio de las debilidades, de las afrentas, de las necesidades, en persecuciones, en angustias? ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven? Dios ya está preparado para las debilidades de Pablo. Dios ya está preparado para las afrentas de Pablo. Dios ya está preparado para las necesidades de Pablo, para las persecuciones de Pablo, para las angustias de Pablo, para la debilidad de Pablo. Y si Dios está preparado, entonces cuando soy débil, soy fuerte. La provisión que hay en la universidad de Dios involucra una provisión asombrosa, una provisión extraordinaria. Vea el verso 6 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios usó un arroyo y algunos cuervos para mantener a Elías mientras estaba viviendo en Querid. Esto es asombroso, esto es notable, hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Ya se fijó los animales que Dios usa? No son ardillitas, como los cuentos de hadas. No son ardillitas bonitas, son cuervos. Y esos pájaros, además de ser feos, por eso nadie los vende más que los brujos. Pero usted va a un mercado y ¿cuántos los cuervos? No, tienen muchos pajaritos bonitos de todos los colores que cantan, gritan y todo. Pero cuervos no. Pero hay otra cosa interesante además de su apariencia. Que los cuervos son animales carroñeros. Ellos normalmente están buscando animales muertos, como los opilotes. Son carroñeros. Sucios. Y esto me llama la atención a mí porque Dios dice que Él ha ordenado cuervos para que le traigan ¿qué cosa? Pan. Los cuervos no comen pan, no buscan pan. Carne. Y esa carne no estaba podrida. No es que vieron un perro muerto por allá y los cuervos fueron, lo picotearon y le trajeron. Eso sería normal. Ver a un cuervo y arrebatarle la carne que trae, pero es carne que no sirve para alimentarse. Pero estos animales carroñeros traen pan y carne, y buena carne para que Elías viva. Los cuervos se alimentan de la carne de los muertos. Sin embargo,
Dios los usó para traer el alimento necesario que sustentara la vida del profeta. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue posible? ¿Alguien me puede explicar cómo es posible eso? Bueno, Dios usó las leyes de la naturaleza. Dios trabajó sobre ellas e incluso en contra de ellas. Porque no es normal esto. Esto no tiene nada de normalidad. O a ustedes los cuervos les traen tortillas y pan. Usted abre las ventanas en la mañana y dice, oye, mi amor, no hay tortillas. Abre, ahorita llegan los cuervos. Con el kilo de tortillas, con el pan Bimbo. Eso no es normal. Con unos pedazos de carne. Oye, vamos a una carne asada. Pues chíflale a los cuervos, ¿verdad? Para que vean. Eso no es normal. Entonces Dios aquí trabaja sobre las leyes de la naturaleza para satisfacer la necesidad del profeta. Nunca olvidemos que Dios sabe lo que necesitamos. Y si lo sabe, entonces Él va a mover cielo, mar y tierra para que lo recibamos. Él sabe lo que usted necesita y Dios va a mover cielo, mar y tierra para dárselo. ¿Lo creen? Yo lo he visto. Dice, ¿a poco a usted le traían carne a los cuervos? No. Pero Dios utilizó a algunas personas que son peor que cuervos para darme lo necesario. Incluso personas que ahora, en el presente, cuando ya no los necesito, me desprecian. Y dicen que soy un sectario y no quieren cruzarse conmigo en el camino. No quieren mancharse espiritualmente con mi presencia, pero en ese tiempo, cuando necesité de los cuervos, ahí estuvieron. Mire, uno de ellos, así rápido, al cabo tenemos todo el tiempo del mundo. Uno de ellos me escribió un día un correo electrónico, estaba yo aquí en Ciudad Juárez, y me dijo, usted es un sectario que se va a ir al infierno por esto y lo otro, y que fue y que vino, y bueno, me mandó hasta lo más profundo del infierno, hermanos, allá, más abajo donde está el diablo. Pero en ese día yo necesitaba dinero porque tenía que hacerme una cirugía. Y esa persona fue el primero en decirme, ahí va tanto para que se opere. Y siguió en lo mismo. Y hasta la fecha. Dios sabe lo que necesitamos y Él va a mover cielo, mar y tierra para que usted lo reciba. Aunque no sean cuervos. Dice la Escritura en el versículo 5. Dijo Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y así fue. Y dice el verso 5, y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Fíjese lo que dice ahí, esto es importante, hermano, subraye eso. Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Subrayen eso. Eso es importante porque para nosotros poder recibir lo que Dios va a proveer, necesitamos hacer las cosas conforme a la palabra de Jehová sin modificarle ni siquiera un poco. Dice, es que si no le modifico poquito me va a doler. No le hace, dele, aunque le duela. Es que no me gusta mucho. ¿Por qué no le hacemos de otra manera? No, dele. Y a veces tenemos que tomar decisiones que nos van a doler, que nos van a lastimar, que van a incluso a ser contrarios a nuestros proyectos de vida, hermanos. Distintos. Uno dice, esta es mi vida, pero Dios dice, es por este lado.
váyase por acá, por este, pero es que acá no me gusta más este proyecto que yo tenía. Pero para usted recibir las provisiones de Dios, la bendición de Dios, usted tiene que hacer las cosas conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios mandó a Elías simplemente dio un paso hacia adelante, exhibiendo hacer su fe y su obediencia a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el secreto para sobrevivir en Querit. ¿Cómo se sobrevive en Querit? ¿Cómo se sobrevive en un lugar donde no hay nada? O donde humanamente es imposible vivir. ¿Cómo? Haciendo las cosas conforme a la palabra de Jehová. Ahora ahí les va la palabra de Jehová. A ver cuántos la agarran. ¿Están listos? ¿Están listos para escucharla y entonces dar el paso? Imaginen que estar en una fila ahora y que Dios dice, los que van a hacer esto den un paso al frente. Vamos a ver si ustedes están listos para eso. Dice la Biblia en Mateo 6, 25 al 34, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos dan el paso? Ahorita les digo que en la reunión aquí, pues todos, amén, gloria a Dios. No son pentecostés si no estuvieran brincando y amén, gloria al Señor. Pero estoy seguro que si le digo a cada uno, sí, amén. Claro que sí, pues oiga, ¿quién no va a decir que sí ahorita? Pero va a llegar a su Querit. Va a llegar el tiempo, el momento, cuando Dios diga, haz esto, y usted diga, luego, después, el mes que entra, en unos días, ya que me jubile, le entramos, Señor, ya que me jubile, y le damos duro. ¿Eso es Querit? ¿Eso es irse a Querit? ¿Eso es buscar primero el reino de Dios? Ustedes juzguen, no me crean a mí, no me hagan caso a mí, estoy loco. Ustedes juzguen. No os afanéis. ¿Qué manda Dios ahí? ¿Quién da el paso? No os afanéis. Bueno, ya lo veremos. Ahorita decimos, sí, confío en Dios. Bueno, a ver si es cierto, mañana, pasado, a ver si no se afana usted. No os afanéis. Él dice no, y usted tiene que hacer exactamente eso. No afanarse. Y cuando usted elija ir por un camino que Él no ha ordenado, entonces más vale que esté preparado, porque usted pagará duro por esa decisión contraria a Dios. Y van a venir aquí derrotados, vencidos. Hermanos, pido sus oraciones porque me está pasando esto. Ándele, pero usted quería, ¿no? Usted dijo, no, yo me voy por este otro lado. Mire, si no me cree a mí, vea lo que dice la Biblia en Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, fíjense bien, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué dice ahí? Que cuando usted tome una decisión distinta a la que Dios le indica, usted va a pagar por eso. Usted va a pagar, no Dios, usted lo va a pagar. Vea, Dios le dice, vete para allá. ¿Y qué dice este? ¿Sería Jonás miembro de aquí de esta iglesia? Pues Dios dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay que hacer lo otro, aquello. Y decimos, no. Y se quiso ir a Tarsis, ¿y qué pasó? Tuvo que pagar, hermanos. Aprendan la lección de Jonás. Cuando usted
determine sus propios caminos. Cuando usted diga cuándo, dónde y a qué horas, usted va a tener que pagar eso. Como Jonás. Dice, hermano, pero es que Jonás lo echaron al mar, se lo tragó una ballena y llegó allá. Pues sí, llegó. Pero había necesidad. ¿Se han preguntado, había necesidad de pasar por todo eso? De gastar un dineral allí en el barco ese, pasar una tormenta y entonces ser arrojado al agua, ser devorado por un pez, morir en las entrañas de un pez porque Elías no estaba sentado ahí con una veladora. Como a veces a los niños en las clases, ¿verdad? Un pescadito así, un gordito, y Jonás ahí sentadillo con una veladora ahí. ¿Por qué le cuentan eso a los niños? Díganle a los niños, Jonás estuvo muerto ahí. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre estaba vivo allí en la tumba. Estaba sentadito ahí en la tumba con una veladora, esperando a que la piedra se abriera. No, estaba muerto. Y Jonás estaba muerto en aquel vientre del pez. ¿Había necesidad de pasar por todo eso? No era necesario, hermanos. No se arriesguen ustedes. Acepten la voluntad de Dios como venga. Haga primeramente la voluntad de Dios, no se afane, y en ese lugar Dios va a proveer de manera asombrosa. Hay mucho que podría decir, pero no tengo tiempo. Dicen los versículos 5 al 6. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mis hermanos, la universidad de Dios representa el plan ordenado por Dios. Como vemos, el plan era soberano. Note que Dios tenía el control absoluto de la situación aquí. Ahí según los versículos 5 y 6. Los cuervos, ¿qué hicieron? Hicieron exactamente lo que Dios les ordenó que hicieran. Vea cómo toda la creación se alinea para que el plan de Dios se ejecute como Él quiere. Los cuervos hicieron lo que les había mandado y le llevaron pan y carne al profeta 2 veces al día. El arroyo, ¿qué hizo? También continuó proporcionando refrescante agua. Todo eso fue ordenado por el Señor para enseñarle al profeta que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas. ¿Qué lección aprendió Elías ese día? Estando ahí en la universidad de Dios, ahí en el arroyo, aprendió esto, hermanos. Que Dios tiene el control de todas las cosas. El control absoluto. Cuando el Señor nos pone en un lugar donde no podamos hacer nada más que confiar en Él, entonces ya parte de nuestra salvación nos ha hecho el favor más grande que podamos imaginar. Cuando llegamos al lugar donde confiamos en Él y solo en Él, hemos alcanzado un gran nivel de crecimiento espiritual. Vamos, hemos alcanzado madurez. Su plan, además de ser soberano, también es un plan satisfactorio. El plan de Dios, grabes eso. El plan de Dios es satisfactorio. ¿Por qué satisfactorio? Porque Elías disfrutó del cumplimiento de las promesas que el Señor le hizo. Recibió exactamente lo que el Señor le dijo que recibiría. Descubrió que Dios es veraz, que Dios siempre cumple su palabra. Y usted tiene que aprenderlo también. El plan de Dios, además de ser satisfactorio, de ser soberano, es un plan que implica, grabes esto, el plan de Dios
implica la sumisión. El verso 5 dice que Elías fue y vivió junto al arroyo. Vivió. Elías no fue ahí para hacer un campamento de verano. No. Él fue a ese arroyo y se estableció ahí, moró ahí, tenía la intención de vivir en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor le dijera: aquí me voy a quedar hasta que Dios me diga, aquí voy a vivir. Cuando hagamos lo mismo, será cuando comencemos a disfrutar de la verdadera victoria en nuestras vidas, hermanos. Dios me tiene en esta situación y así la voy a soportar hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera. Y entonces vamos a crecer ahí. Independientemente de las circunstancias, usted tiene que aprender eso. Pablo dijo: he aprendido, ¿ve? Él también fue a la universidad de Dios. Filipenses 4:11. He aprendido, ven, él ya ha sido educado, ha sido entrenado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, el propósito en el plan de Dios para ayudar a Elías es necesario para que Elías aprenda a confiar en Dios. Por eso usted lo ve en el Carmelo allá con tanta convicción, parado ahí, diciendo: vamos a hacer esto. Vamos a preparar un altar. Mire qué atrevido. Qué tremendo, ¿no? Vamos a preparar un altar y el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el Dios. Ustedes primero. Y allá están los profetas allá bailando, danzando, cortándose con cuchillos y haciendo todo el circo ahí. ¿Y qué cayó del cielo? Nada. Y Elías con tanta convicción y seguridad le dice: griten más fuerte porque Dios tal vez se fue de viaje, está dormido. ¿Qué cosa? Y es más, dice, voy más allá. Confío tanto en mi Dios. Échenle agua al altar, échenle agua. Hizo una zanja y le echaron agua, mucha agua, hermanos. Y entonces oró y dijo: Jehová, respóndeme, Señor, respóndeme. Y descendió fuego del cielo y consumió hasta el agua, hermanos. Pero eso Elías lo aprendió en Querit. Que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todos los elementos naturales y que Dios cumple su palabra. Por eso es importante que vayamos a Querit. Es verdad, Elías iba a enfrentar conflictos, pero Elías entendió que las dificultades o los problemas que se presentan aún durante el transcurso del plan de Dios es algo que Dios orquesta, que Dios permite. Dice el verso 7: pasados algunos días se secó el arroyo. Válgame. ¿Y ahora? Se secó el arroyo, hermano. Aquí tenemos un arroyo seco ahora. El agua que da vida simplemente se secó. Hermanos, póngase en las sandalias de Elías por un momento y vea que cuando usted va a beber, está seco el arroyo. ¿Qué debió pasar por la mente del profeta? ¿Qué pensó? ¿Cómo se sintió Elías al ver el arroyo seco?
Es más, cómo se sintió mientras iba viendo que el nivel del agua cada vez es menor? Y cómo se va haciendo cada vez más angosto la corriente de agua y cada vez más hasta ver un pequeño hilo de agua. ¿Cómo se siente Elías al ver eso? A medida que pasan los días, el arroyo comenzó a estrecharse. Y un día simplemente desapareció. Ya no más agua. No quedó más que tierra seca y quebradiza. No hay nada ya. Bueno, esto se escribió para advertirnos a nosotros que nos va a pasar eso. Cuando usted acepte el plan de Dios y vaya a querer, también el arroyo se va a secar. También el arroyo se va a secar. Ese trabajo en el que hemos invertido nuestras vidas se seca. Ese compañero al que nos hemos entregado de por vida nos abandona por completo. Nuestra salud, que siempre ha sido tan robusta, de pronto se debilita y se acaba. Independientemente de las circunstancias, el arroyo se seca. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de pruebas, nunca debe usted perder de vista esto que le voy a decir. Grábeselo, hermano, grábeselo. Porque no va a salir de aquí a estar gritando como loco. ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Bueno, grábese esto. Cuando eso suceda, grábese esto. Ahí va. El Dios que provee el agua también puede retener el agua. El Dios que provee el agua también puede retener el agua. Él tiene el control de nuestras vidas y eso es lo que Elías estaba a punto de descubrir, pues Dios ya tenía preparado, ¿qué cosa? Otro lugar para él. Y así es con nosotros. Cuando nuestro arroyo se seca, Dios tiene otro canal de bendición ya preparado. Entonces, no se desespere, no pierda la fe. El Dios que provee el agua también la puede retener. En segundo lugar, un arroyo seco no siempre es una señal del disgusto de Dios. Un arroyo seco no siempre es una señal del disgusto de Dios. No es que Dios esté enojado. Dios usa los eventos de la vida para castigarnos cuando caminamos fuera de su voluntad. Eso no hay duda. Sin embargo, hay ocasiones en las que Él dejará que su arroyo se seque en medio de su fidelidad. Sirviendo como Dios dice, buscando primeramente el reino de Dios, siendo fiel en lo secreto, etcétera, Dios va a permitir que el arroyo se seque. Le sucedió a Abraham. ¿Sí recuerda Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Vas a tener un hijo. Pero él tenía que ser fiel, ¿no? Tuvo el hijo. Mire qué bonito. Qué bonito, se cumplió la palabra de Dios, qué bonito. Y el muchachito fue creciendo y qué bonito. Abraham se sentía muy orgulloso, bien feliz de su hijo. Y de pronto una noche dice, sacrifícame a tu hijo. Ofrécelo en holocausto. Válgame, el Dios que provee el agua, el Dios que provee el hijo, ahora retiene el agua y ahora le dice, sacrifícame, quema a tu hijo, quítale la vida a tu único hijo. Abraham aprendió lo que está aprendiendo Elías. José también lo aprendió cuando estaba en la casa de Potifar. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, qué bonito, consiguió un buen empleo en Egipto, se viste con muy buena ropa, está siendo bendecido por Dios en todo lo que hace y de pronto termina en la prisión acusado de ser un perverso violador. Vale, imagínense qué cosa. Yo creo que es de lo más feo que lo pueden acusar a alguien, ¿no? Siendo un hombre recto,
santo, un joven de Dios, y ahora está en prisión y salió en todos los periódicos, salió en Alarma y en todos lados. El violador intentó abusar de la esposa del gran Potifar y se corrió. Mire, esas noticias corren más que el evangelio, corren por Facebook y por todos lados, redes sociales, por el YouTube de ahí, todo, y la cara ahí de José ahí en prisión. Vamos, se secó el arroyo. Le pasó a Jesús cuando estaba allí orando, y dice que sudaba grandes gotas de sangre con mucha angustia, y oró al Señor y dijo: Señor, pidió ayuda, y los ángeles vinieron a fortalecerlo. A veces los arroyos de la vida se secan. ¿Sabe por qué? Porque Dios está complacido con nosotros y desea llevarnos a un nivel nuevo. No está enojado Dios. Cuando se le seque su arroyo, no está enojado Dios. Dios quiere llevarlo. Dice: es excelente. Salió como tenía que salir. Estoy contento, feliz. Ahora hay que ir a otro nivel. Hay que ir a otro paso. Hay que ir más adelante. Hay que seguir creciendo, y es lo que Dios quiere. Él nos conoce y sabe que seríamos reacios a dejar un lugar donde todo va a la perfección. Dios tiene que secar el arroyo para que usted deje de confiar en el arroyo. Dios tiene que detener a los cuervos para que usted no ponga su fe en los cuervos, para que usted no se acostumbre en querer. Porque podemos acostumbrarnos, hermano. Dios ya me trajo aquí, pues de aquí soy. Y aquí no me muevo. No, hermano. Ese no, la fe es dinámica, hermanos. No se acostumbre. Dios va a llevarlo más allá, más adelante. Ahora tenemos a un profeta devastado. Apenas puedo imaginar cómo está ahí viendo que el arroyo se seca, y entonces quizás pudo haber pasado un pensamiento de ser defraudado por Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Defraudado por Dios, abandonado por Dios, porque el arroyo ya se secó y usted dice: Dios, ¿qué está pasando? Dios me está fallando. Eran puras mentiras lo que dijo el hermano Luébano. ¿Quién me manda a andar creyendo en esa gente? ¿Y ahora qué voy a hacer? Imagínense, ¿no? El hermano Ponce, que por hacerme caso se quedó sin negocio. Pues va a andar bien enojado, aunque ustedes nunca lo han visto enojado, pero se va a enojar. Ay, pero ¿quién me manda? Si mi negocio ya iba para arriba. O alguno de ustedes, más que no sé a qué se dedican los demás, pero imagínense, se les secó el arroyo. Pero Dios va a permitir eso porque quiere llevarlo a otro nivel. Dios quiere que usted crezca. Recuerde que Dios está enviando a Elías a la universidad. Está entrenando a un profeta. Está edificando un hombre de Dios. Dios sabe que antes que Elías pueda tomar el poder en el Monte Carmelo, primero debe ser quebrantado en Querid. Su objetivo, hermanos, es el mismo para nosotros. Es exactamente el mismo. Ser quebrantados en Querid. Muchos de nosotros hemos asistido a esa universidad que fue Elías. Ya lo hemos hecho. Fuimos alumnos de la Universidad del Arroyo. Algunos otros están a punto de inscribirse, y mientras lo hacen, tal vez se preguntan qué hacer y cómo lograrlo. Bueno, mi consejo es que no tarden en venir al lugar donde le entreguen todo al Señor y confíen en que Él cuidará de ustedes. Puestos de pie.